Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. La localidad de Maderuelo se encuentra situada junto al río Riaza, en la parte oriental de la provincia de Segovia. Sabemos de su ocupación ya desde la época prerromana por la cultura de los arebacos. También fue un sitio para el paso de los romanos y las culturas de la antigüedad tardía, pero la mayor parte de los restos que observamos son posteriores a su repoblación, que comenzó en el siglo X, cuando todavía el Valle del Duero, uno de cuyos afluentes es ese río Riaza junto al que se encuentra Maderuelo, era la frontera con el mundo islámico y por tanto era un sitio de riesgo. Cuando Alfonso VI conquista Toledo a finales del siglo XI y el Valle del Duero se aleja de esa frontera militar, se va a producir un proceso de desarrollo económico de este Valle del Duero en el que también se inserta la localidad de Maderuelo, que creció demográficamente, fue capaz de constituirse como comunidad de villa y tierra hasta el punto de reunir una decena de parroquias dentro de esa comunidad. Es en ese momento cuando se conserva la parte del patrimonio histórico más destacado de Maderuelo, que son las pinturas de la ermita de la Veracruz, un conjunto de frescos que hoy se conserva en el Museo del Prado y que son de una calidad notable para esta pintura románica propia del siglo XII. Este es el motivo en torno al cual, desde hace ya unos cuantos años, en la localidad de Maderuelo se desarrolla una fiesta de recreación histórica que trata de devolver al pueblo a ese momento de auge económico que fue ese siglo XII. Nos ha invitado Yello Balbás, escritor y divulgador histórico santanderino, pero con relación con Maderuelo, a que acudamos a esta fiesta de recreación histórica. Bueno, yo creo que las fiestas de recreación, aunque todas estas fiestas historicistas que están tan populares en la geografía española, aunque realmente muchas veces el valor divulgativo queda relegado por lo más festivo, yo creo que cumplen tres funciones que son muy interesantes, ¿no? Por un lado, yo creo que sirven para concienciar a los lugareños del valor patrimonial que tienen en su localidad. Esto a veces es importante porque muchas veces la gente no sabe lo que tienen. Aquí en Maderuelo, por ejemplo, están los famosos murales del románico del siglo XII y de algún modo la fiesta se ha vertebrado en ese periodo y yo creo que a raíz de ahí pues toda la gente de la comarca tiende a valorar estas pinturas que ahora, aunque estén ahora en el Prado, pues todavía han dejado su impronta en los dos aspectos. Por un lado en los muros de la ermita y por otro lado pues también en el alma de la gente del lugar. Por otro lado sirven para que en esta España vaciada, donde muchas veces la gente se ha marchado durante el éxodo rural de los años 50, pues vuelva por estas fechas y de algún modo pues se mantengan los vínculos de comunidad, incluso estando la gente dispersa pues en las grandes capitales como pueden ser Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, como es el caso de mi mujer. Y por último también a nivel económico, quizá no tanto aquí en Maderuelo, porque al fin y al cabo está a 1 hora y media de Madrid y el turismo rural es importante, pero en otras localidades pues hablas con la gente de la hostelería y les permiten pues hacer mucha caja, o sea, sirven como un factor dinamizador a nivel económico. Mucha de esta gente que vive del mundo rural, agrario, pues está transformando sus negocios o su base económica hacia pues, la hostelería, casas y albergues rurales, bares, restaurantes y sirve para que durante tal vez 1 o 2 semanas pues hacer más caja que en el resto del año, como nos comentaron en algún caso.
desde el punto de vista de la, digamos, recreación histórica, ¿hasta qué punto la gente que participa en esta fiesta hace ese esfuerzo por estar en el siglo XII? Pues poco. Realmente en un principio, digamos, todas estas fiestas de moros y cristianos tienen una tradición en España muy importante, ¿no? Desde el siglo XVI ya. Lo que ocurre es que cuando surge en el siglo, a finales de los 90, sobre todo en España, gente que queríamos hacer lo que fuera de nuestras fronteras se llamaba reenactment, pues esa apuesta por recrear la tecnología, la vestimenta, el armamento y los formas de vida de la gente del pasado con el mayor nivel de rigor posible, pues era muy difícil. En un principio se intentó reconvertir a estas fiestas o estas actividades en lo mismo que se hacía fuera de nuestras fronteras, pero es muy difícil concienciar a la gente porque implica un grado de esfuerzo en realizar estas indumentarias o una inversión económica que una gente de a pie pues no tiene, no alcanza ese nivel de pues esta cota de malla de anillas remachadas pues me costó 600 euros. Entonces, obviamente, este yelmo está hecho a mano por un artesano polaco. Se llama Thorkil y, bueno, pues la espada pues es otro herrero que es Paul Vince, que es británico, pues es una inversión económica considerable y no todo el mundo está dispuesto a realizar, ¿no? Porque no tiene ese interés más allá de la festividad. Entonces, en un principio, fiestas historicistas como esta sirvieron para que la gente interesada en el reenactment, me refiero a finales de los 90, a principios de los 2000, pues nos pudiéramos conocer. Yo conocí a mi mujer en una fiesta de este tipo. Y a partir de ella se creó un circuito de eventos de recreación histórica propiamente dicho que tienen esa apuesta también por la divulgación, ¿no? Nosotros en el Clan del Cuervo lo que intentamos no solamente es realizar una actividad que nos pueda resultar placentera, sino también una cierta labor de investigación, de arqueología experimental, de explorar la tecnología del pasado, en este caso de la Alta Edad Media, en nuestro caso, pero también divulgarlo, ¿no? Dar charlas, dar talleres y estar de cara al público explicando nuestra experiencia, y eso mucha gente de este tipo de fiestas pues tampoco tiene esa vocación divulgativa. Sin quitarle la razón a Yello Balbás sobre el carácter eminentemente lúdico que tiene esta fiesta de recreación histórica de Maderuelo, no podemos negar que, a pesar de todo, cuando estamos disfrutando de esta especie de festival medieval, tenemos ocasión de encontrarnos con una serie de elementos, porque los participantes en la fiesta nos han traído toda una panoplia de armas y armaduras que pueden ser de diferentes momentos medievales, pero que nos empiezan a acercar al profano a cuáles eran las características, en este caso, de todo este implemento militar que estas gentes de la época medieval tenían que cargar sobre sí mismos para poder acudir al combate. Esto nos supone entender dos realidades que por lo general se nos escapan. Por un lado, la cantidad de peso que eran capaces de soportar estos guerreros y, por otro, la cantidad de material necesario para fabricar el armamento. Los propios habitantes de Maderuelo hace años pusieron en marcha la construcción de un trabuquete, este tipo de catapulta que funciona por contrapeso, en la que tuvieron que incorporar una serie de materiales que no serían propios de la época medieval, como todos estos engarces de metal que terminan de afianzar bien la estructura de madera. Pero ese proceso constructivo del trabuquete, incluida la necesidad de insertar materiales contemporáneos que en el pasado tendrían que haber sido reemplazados por un trabajo de manistería muy fino, a pesar de todo, a pesar de ese carácter lúdico del que estaba hablando antes Yello y que nosotros la reconocemos, no impide que los habitantes de este pueblo y los que nos acercamos y tratamos de comprender el trabajo que estos locales han hecho,
nos permiten entender la complejidad de algo aparentemente sencillo como la industria de la guerra de este mundo medieval. Pero no hemos de quedarnos exclusivamente con esta reflexión en torno al mundo militar. En la propia actividad en el pueblo, Maderuelo, este día de la recreación histórica, estos días, hace que la localidad no solamente se engalane con todo tipo de emblemas y banderolas, sino que se llene de gente, se llene de actividad, y que en la plaza podemos encontrar entre los visitantes y los locales todo tipo de tenderetes para vender en el mercado, pero por supuesto hay animales domésticos e incluso se ha traído una exposición de cetrería. Pero lo interesante está en que, más allá de que pueda existir ciertos anacronismos en lo que se está exhibiendo, es esa densidad de población que tenemos dentro de Maderuelo, lo que también se convierte en una marca distintiva de cómo era el pueblo en época medieval. Hemos de reconocerlo. Si hay algo que realmente nos cuesta entender hoy cuando recorremos los pueblos como Maderuelo, que tienen esas raíces medievales, era la intensidad que había de vida en estos lugares. La mayor parte de ellos hoy, fruto del desarrollo económico del siglo XX y el éxodo rural a las grandes ciudades, se han quedado prácticamente despoblados, y por lo general cuando lo recorremos lo hacemos de una forma bucólica, encontrándonos con muy pocos habitantes, de modo que nos resulta difícil llegar a entender cómo estos sitios pudieron ser, por ejemplo en el caso de Maderuelo en el siglo XII, un lugar de una actividad entre lo urbano y lo rural realmente intensa, puesto que, recordemos, es el momento álgido para este sitio. De modo que la recreación histórica, el hecho de traernos a tanta gente a celebrar la fiesta, no solo es un momento de encuentro de los que eran del sitio, como nos explicaba Yeye Balbás, sino otra forma de entenderlo. Es en la fiesta donde es más fácil comprender cómo funcionaron estos pueblos medievales y no como habitualmente hacemos cuando tendemos a visitarlos totalmente desiertos.